no paguen a nadie mal por mal. Sí, escuchó bien. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Así comienza por la familia este día, porque estamos trabajando unos temas que lastiman, que son muy sensibles y que traen a muchas personas tristeza, dolor, rabia, ira y hasta deseo de venganza, porque han estado viviendo subyugados bajo un crimen, un dolor, una culpa que quizás las dimensiones aún no le han alcanzado, porque tienen tantos tentáculos esos crímenes de la violencia, especialmente el que vamos a tocar en esta hora. ¿Por qué? Estábamos hablando ya de la violencia hacia los niños, hablamos desde la primera y segunda infancia, luego hablamos de los adolescentes, de la manera de cómo poder prevenir y también ayudarles y estar atentos para que si ellos están sufriendo algún tipo de abuso, de violencia, de bullying, de lo que sea, tengan la fuerza, la confianza de hablar con sus padres, maestros, con sus abuelos, con los cuidadores, con la persona que esté en figura de autoridad y que le haya merecido esa confianza a ese niño, a esa niña o a ese adolescente. Y estamos entonces ya entrando en el plano de adultos. Y comenzamos como que poniendo, no sé cómo es que se dice, si los bueyes delante de la carreta o la carreta delante de los bueyes, porque vamos a estar tocando un caso de un tema que se está dando ahora que es muy abarcante, porque le decía que tiene tentáculo porque trae las raíces desde una personita adolescente y hasta niña que va arrastrando esas consecuencias, ese dolor, hasta una vida adulta, tan adulta como 96 años. Usted se imagina que una persona toda la vida, toda su vida esté cargando con ese dolor, con esa angustia, con esa rabia, con esa culpa. Culpa por un lado porque se siente culpabilizada quizás por el abusador. Culpa por otro lado porque le hacen sentir culpable de que pudo haber hablado y no habló. Y culpa por el otro lado por la vergüenza al tener que hablarlo quizás a destiempo. Y en los cuestionamientos la gente es tan cruel que una de las preguntas que le hacen, ¿y por qué ahora? ¿Cómo qué? ¿Por qué no lo pudiste hacer en otro tiempo, Señor? Nadie sabe, a menos que lo haya vivido, que lo haya pasado, que lo haya sentido en carne propia, lo que sufre una persona que es víctima de abuso, de cualquier tipo de abuso. Porque, usted dice, hay dimensiones de abuso, hay más grandes, más pequeños, más crueles. Sí, es verdad, pero todos son abusos.
Y del abuso que vamos a estar tocando, que es uno de los tipos o de los subtipos del abuso per se. Y vamos a estar tocando ese precisamente por este caso, que lo vamos a traer desde atrás para enfocar algunos puntos, porque hay personas que están pasando por eso y aún no se atreven a sanar, a salir de ese ciclo, de ese dolor y hablar. Entonces, ¿cómo define la Organización Mundial de la Salud, OMS por sus siglas en inglés, la violencia en sentido general? Recuérdense que vamos a estar hablando luego, desglosando los diferentes tipos o vertientes o variables o niveles, pero vamos a hablar en la definición de la OMS, la violencia en sentido general. Lo define así: el uso deliberado de la fuerza física o el poder. Hago un alto ahí. Casi siempre que hay violencia, hay alguien, hay una figura en poder que se cree que es el jefe o la jefa y es quien puede dar las órdenes y es quien puede mandar y es quien puede decir ven y viene, es quien puede decir haz y hace, o es quien puede decir siéntese y aguante callado y no hable. Entonces, por eso, uso deliberado de la fuerza física o el poder. Y dentro del poder, quédense con esa palabra, porque dentro de las variables o definiciones tiene mucho que ver con el poder que ejerce la persona que agrede, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, una misma, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños que pueden llegar de los psicológicos, trastornos del desarrollo o inclusive privaciones. Todo eso tiene que ver con la definición de lo que es violencia. Dentro de este tema estamos trayendo algo que está ocurriendo ahora en un tema que le decía que tiene muchos tentáculos porque es muy abarcante. El New York Times, el miércoles 18 de marzo del 2026, publicó una noticia que fue un boom, un escándalo, algo que sonó como una bomba, como que no se esperaba, y de repente en el New York Times se publica esa noticia de un periodista que dice que desde hacía 5 años estaba investigando acerca de quién era César Chávez y los abusos que había cometido en su haber de sindicalistas. ¿Quién era César Chávez? Se consideraba que era un activista de los derechos civiles estadounidense. Él nació el 31 de marzo del 2027 y falleció el 23 de abril
de 1993, teniendo 66 años, más o menos. ¿Quién fue él? Fue un líder campesino y activista de los derechos civiles, quien junto, y que no se le olvide este nombre, a Dolores Huertas, fundó la Asociación Nacional de Campesinos en 1962, que después fue conocida como el Sindicato o Unión de Campesinos. Le pongo en contexto. Ya habiendo muerto César, la persona que estamos hablando, hoy día, cuando le digo hoy día, le estoy hablando antes de ayer, fue el 18 que se dio la noticia, pero ya habían investigado 5 años acerca de la sospecha y de las personas que daban el testimonio fehaciente de que eso había ocurrido. 4 mujeres lo están acusando de abuso sexual. Entre ellos hay 2 que en ese momento eran adolescentes, o sea, eran menores de edad. Como ellas eran adolescentes y fueron abusadas sexualmente, si él estuviera vivo, ese crimen aún no había prescripto. Pero ya él está muerto cuando salieron las noticias. La misma activista del grupo, coautora con César Chávez, que es la señora Dolores Huerta, en ese día, ya contando con 96 años, habló en una entrevista a una cadena internacional y señala que también fue víctima de abuso sexual del mismo César Chávez. 96 años tiene esa señora. Y todo ese tiempo estuvo guardando, aguantando, soportando, callando ese abuso. 96 años. Y cuando ella señala que también fue víctima de esos abusos, de los cuales agrega y agranda la noticia, nacieron 2 hijos de esos abusos. Ella fue muy valiente y dijo que no denunció ni habló por no hacer daño a la causa. Y yo le pregunto a usted, ¿habrá una causa que valga tanto que usted pueda inmolarse de esa manera y vivir tanto, todo ese tiempo, ese dolor? Inclusive 2 hijos de esos abusos. ¡Wow! ¡Qué valiente!, ¿verdad? Es una señora tremenda. ¡Qué valor! Soportar todo eso
por no hacer daño a una causa a la que ella cree y que el principal gestor no solo la está dañando, la está pudriendo, porque está terminando con una persona que aún está viviendo esos abusos. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Ha dado un revés esa situación de los abusos de César Chávez, que en Estados Unidos son muchos los murales, universidades, calles que están hoy rotuladas o que estuvieron, porque muchas de ellas ya no lo están, rotuladas con los honores que se le hicieron a César Chávez. ¿Cuántos y cuáles fueron esos honores? Hubo murales que existen a su nombre. Hasta marzo de 2026, el mes que estamos, existían más de 130 lugares, incluyendo monumentos, parques, centros comunitarios, todos los que le he mencionado y otros más, con el nombre de César Chávez. En el momento que se conoce la noticia, el 19, que ya se publica, las cosas empezaron a cambiar. ¿Cómo empezaron a cambiar? La fecha que se publica este abuso, al otro día empezó un busto de César Chávez envuelto en una manta negra. Después de este abuso, ya publicado y confirmado por 4 mujeres, entre ellas 2 que dijeron que habían sido adolescentes en ese momento, desde ese día el nombre de César Chávez empezó a ser borrado. Ya públicamente su nombre no significa nada. Solo en California se han retirado estatuas, se han cubierto murales que estaban en su honor, que habían sido dedicados a su gesta de una persona que promulgaba, que predicaba el bien. Pero las cosas no es así. Ahora, las cosas que llevaban su nombre están siendo borradas, retiradas. Un medio internacional está ahora recogiendo todas las incidencias de lo que fue el nombre de César Chávez. Las calles se les está quitando su nombre y poniéndole los nombres de la comunidad, de los trabajadores del campo, pero no de César Chávez. Se hizo una entrevista a otra de las miembros de ese grupo y ese medio internacional, usted sabe cómo son de incisivos los periodistas, aún en temas sensibles, que son de abuso, de muerte y de todo eso. Le hacen una pregunta directa
y le dicen a esa, ¿y por qué no habló antes y denunciarlo? Y ella señala 4 puntos importantes que no quiero que se les olvide. Si todo lo que hemos dicho hasta aquí, en este segmento, se le va a olvidar, que no se le olviden estos 4 puntos, por lo cual esa ya no víctima, porque ya no queremos llamarles víctima, sino sobreviviente, resiliente, esa sobreviviente. Y el primer punto que señala es por temor a no ser creída. ¿Escucharon ustedes? No a los perritos, no, sino a lo que contestó esa sobreviviente. A la pregunta incisiva y triste, ¿verdad? ¿Por qué no habló antes? ¿Por qué no lo denunció antes? Y dentro de los 4 puntos que ella señala, el primero es por temor a no ser creída. ¿Cuántas veces, en cuántas ocasiones hemos estado hablando acá acerca del abuso, de la violencia con los niños, con los adolescentes? Que le haga saber, papá y mamá, que usted le va a creer. Que muchas veces no hablan por temor precisamente a no ser creída. La segundo punto que señala es por el estigma social y el qué dirán. ¿Cómo me van a ver de aquí en adelante? Si lo hablo y lo declaro, voy a tener que ir a justicia. Voy a tener que ponerme enfrente de todo el mundo. Voy a tener que dejar tantas cosas. Voy a tener que hacer tantas cosas. Y ese voy a tener, y ese voy a tener, y ese temor hace que frene a la persona y que continúe manteniendo ese temor. No, ya está bueno. Hay que sacudirse, hay que dar un salto, como decimos, y salir y hacer frente a lo que precisamente tememos, que es lo que nos está deteniendo a mantenernos y a guardar el abuso. En el punto número 3 señala esta sobreviviente: ser humillada y doblemente victimizada. Qué pena, ¿no? Y es pena y es lamentable porque es en realidad lo que vemos día a día. Que la víctima se humilla, se revictimizan y por eso no habla, por eso callan. Pero no, quisiera decirte hoy que no calles, que no tiene que seguir siendo víctima ni siendo revictimizada. No, es salir de ahí, de ese atolladero, de esos pensamientos irracionales. Es de pensar en que puedes, de que necesitas salir y que puede y que lo va a lograr. Y en el punto número 4, el punto número 4, por la vergüenza. ¿Cuántos niños, niñas, adolescentes, tanto hembras como varones, y señores y señoras grandes,
cuántas por la vergüenza han soportado, han callado, han vivido y han muerto, solo por no poder sobreponerse a la vergüenza. Hay 3 casos de situaciones que se están dando ahora en la palestra. Por ser parecidos, los voy a mencionar. ¿Y qué tienen en común cada uno de ellos? Se ha estado ventilando por mucho tiempo los casos de abuso que ya le llaman del depredador de niñas y mujeres, Epstein. Le llaman los archivos Epstein, como si fueran los archivos X de la película aquella que daban, que eran unas cosas bien acuciosas, misteriosas, los archivos X. Pues estos son los de Epstein. Este hombre que abusó a tantas que la cuenta todavía no llega y que tantas no han podido hablar ni han querido hablar, precisamente por estos puntos que estamos señalando, y por el cuarto, que es por la vergüenza. El siguiente caso, que aún todavía está en corte y vuelve y va y se hace una vista y se hace otra, el otro rapero que es también músico, Sandy Dicon. ¿Verdad que se parecen bastante? Ya van 2 casos. Y el tercero, que ahora pues lo trajimos a colación, el de César Chávez, que ahora después de todo aparecen estos casos de un señor que mientras estuvo en poder estuvo abusando hasta de la misma compañera o coautora de esa situación de abuso. ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Qué hay en común en esos 3 casos? En común tenemos que ninguna de las víctimas se atrevieron a hablar y a denunciar a tiempo. Muchas dijeron que por miedo, otras por vergüenza, otras por el estigma social, y prefirieron seguir siendo víctimas, victimizadas y traumatizadas, aún sin hablar. Luego, cuando llega el momento que hablan, es el tiempo de sanar. Así que le digo a todas esas que ya son sobrevivientes, sí, resilientes y sobrevivientes, que se han atrevido a hablar, y a las que aún no se han atrevido, pero que han podido sobrevivir aún con el trauma. Es tiempo de buscar la manera de sanar, de hacer las cosas propias que usted sabe que debe hacer, pero que hasta ahora no se había atrevido. Saque fuerza, hágalo y propóngase sanar. ¿Por qué? Porque según dice Génesis 11, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Qué le digo con esto? Que no va a parar. Es profético y necesitamos sanar para poder vivir y seguir adelante.
Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima intervención y vamos a seguir hablando de este tema para poder llevarle un granito de arena y poder ayudar en por la familia. Hasta luego.